Listo, pues vamos a empezar este día. Buenas tardes a todos ustedes con la Cátedra Palincesto, con el ciclo La violencia, lo insólito y la historia en la narrativa mexicana contemporánea. El Grupo de Investigación, Literatura y Cultura del Norte de México ha creado la Cátedra Palincesto bajo la conducción de una servidora como un espacio de encuentro entre el escritor y su público, un conversatorio en el que se cuenta con la presencia de grandes escritores de la literatura mexicana que han destacado por su labor creativa en el ámbito de la narrativa y por ser protagonistas de las principales tendencias que en el campo de la novela y el cuento se han desarrollado. La cátedra Palincesto debe su nombre al vocablo que alude al hecho de volver a escribir un nuevo texto sobre uno que ya existía. En cierta manera, el conversar sobre un texto literario en ese encuentro entre el autor y el lector posibilita el hecho de que a través del diálogo y la palabra compartida se vuelva al texto original. Quizá un juego de palabras y significados, pero que sirve de sustento para crear el espacio donde puedan coincidir la mirada del creador, el escritor, y su intérprete, el lector. En esta tarde tenemos el gusto de contar con nosotros, con Luis Humberto Crosway, para conversar en torno al esclarecimiento de los hechos y la lucha contra el olvido en su novela Tijuana, Crimen y Olvido. Bienvenido sea, Luis Humberto, un gusto tenerte por aquí. Hola, Mónica, pues muchas gracias por la invitación. Bueno, pues vamos a dar inicio pidiéndole a una de nuestras estudiantes, Lucero, que si nos comparte una breve semblanza de tu trayectoria antes de iniciar con las preguntas. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes a todos. Una disculpa, tengo baja conectividad, entonces voy a permanecer con mi cámara apagada. Espero no se corte mi voz. Okay. Y muchas gracias, maestra, por el espacio, y muchas gracias a usted, Luis Humberto, por acompañarnos el día de hoy. Y paso a su semblanza. Luis Humberto Crosway, nacido en Tijuana, es ampliamente reconocido por impulsar la literatura del norte de México a través de la escritura de novelas policíacas, testimonio y cuento. Ha sido becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en 1990 y entre sus reconocimientos destaca el Premio de Testimonio Chihuahua de 1992, el Premio Nacional de Cuento 10º aniversario del Centro Toluqueño de Escritores de 1994. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Creadores en México y en el año 2000 hizo la adaptación para cómic de la novela policíaca de Rafael Bernal, El complot mongol. También ha hecho adaptaciones de obras de teatro clásicas para grupos teatrales de su ciudad natal. Dirigió el proyecto editorial independiente Lloremito con el fin de promover autores del norte de México. Entre 2002 y 2010 se desempeñó como columnista en San Diego. Actualmente es profesor invitado del Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Iowa. Ha sido catalogado en los libros Antologías de la Narrativa Mexicana del siglo XX, Las Horas y las Horas, Antología del Cuento Latinoamericano del siglo XXI, y Minificciones Mexicanas, Relatos Mexicanos Postmodernos, Cuentos Vertiginosos y Antología de la Novela Mexicana del siglo XX. En el año 2020 comenzó a ofrecer sus libros de manera gratuita en un grupo de Facebook. Ya ve, maestra, para que no se sienta agüitada. Y crea la editorial Edición Cuarentena 2020. Entre sus novelas destaca El Gran Pretender, editada por el Fondo Editorial Tierra Adentro en 1990, La Luna Siempre Será un Amor Difícil de 1994, Idas de la Mente, La Increíble y a veces Triste Historia de Ramón y Cornelio del 2001, Aparta de mí este Cádiz del 2009, Tijuana, Crimen y Olvido de 2010. Por mi parte será todo. Muchas gracias, Lucero. Bueno, pues vamos a comenzar invitando a todos a que se animen a
conversar con Luis Humberto. Momentos previos al inicio nos comentaba que había una diferencia entre las dos ediciones y a lo mejor eso pudiera ser el inicio de este conversatorio, ¿no? ¿Cuál es la gran diferencia entre las dos que nos mostrabas y que decías que la segunda que tenías ahí era la buena? ¿Cuáles son los cambios significativos que hay en esa edición? Bueno, lo que sucede cuando yo estaba publicando, primero, bueno, tengo que explicarles cómo funciona el medio editorial, ¿no? Entonces, yo no tenía la novela terminada todavía, pero ya tenía un contrato, ya me habían pagado una parte, y la novela ya estaba calendarizada dentro de la agenda de la editorial, de Tusquets. Entonces, pues trabajé un poco a marchas forzadas por tal digamos, de alcanzar esa fecha. Yo antes, digo, como estaba yo en la Ciudad de México en esa época, pues casi la novela la trabajé hasta el último día antes de que se fuera a imprenta, ¿sí? Con muchas prisas. Y salió efectivamente, pues el año en que salió. Luego la novela yo tuve oportunidad de retomarla, reeditarla y pues trabajar todas las partes que yo sentía que no había tenido tanto la oportunidad de manejar. Esta edición que ya no se puede conseguir en Amazon porque la acabo de bajar, porque la voy a volver a hacer en otro formato, porque este es un formato que hice hace ya muchos años y ahora todos mis libros los estoy sacando en un formato ya todos similares. Pues le metí detallitos, por ejemplo, gráficos, por ejemplo, donde se habla mucho del personaje Magda en esta versión aparece el manuscrito. Y si ya no solo se menciona todo lo que Magda, sino que aparecen sus notas aquí con sus propias letras, ¿no? Ese tipo de detalles los agregué y en cuanto a contenido, pues se puede decir que toda la última parte es muy distinta. Bueno, si la lee, digo, no van a notar tanto las diferencias, pero hay muchos detalles, digamos, trabajé mucho más, la última, sobre todo la última parte, más o menos como la última cuarta parte de la novela, la trabajé mucho, cambié, que fue precisamente donde más me tuve que apurar en la versión original de Tusquets, y con esta otra nueva versión, pues ya me siento mucho más contento con el resultado, ¿no? Ah, qué bien. Luis Humberto, encontré por ahí una afirmación que dice que tú eres ante todo un escritor de fronteras y que retratas con humor e ironía las particularidades de tu ciudad natal en tiempos de la globalización. Y luego hacían una citación del libro Puro Border, donde cito, decía: la frontera es mi vida, veo en la palma de mi mano y descubro las líneas del destino y el amor de la frontera. Me regocijo en la simple mención de su nombre, la frontera. Yo soy la frontera. ¿Cómo te sientes como ese hombre de la frontera? ¿Qué representa la frontera para ti? Pues ya la definición me parece un poco anticuada. Uh-huh. Yo no me considero un escritor de frontera. Hace muchos años dejé de agregar adjetivos a la palabra escritor, ¿no? O sea, no me gusta, por ejemplo, ni que me llamen un escritor del norte o que digan uno de los escritores más destacados del norte de México, ¿no? ¿Y por qué que no me leen en el sur de México o que no me leen en el centro de México? Y es como una característica propia de ciertos países, ¿no? Porque, por ejemplo, si vemos escritores españoles, no vamos a decir que fulanito es del norte de España o este es del sur de España, es una clasificación como muy de este país, ¿no? Y que principalmente, pues, lo han hecho, pues, investigadores, gente que se dedica a eso, ¿no? Pero, pues, yo no soy investigador, yo no, digamos, no me gusta tanto la clasificación. A mí, cuando se refieren a mí, me gusta que me digan que soy un escritor mexicano y que me midan con esa pauta, no me midan con una pauta no sé, de los 20 escritores que viven en los estados fronterizos, ¿no? A mí pónganme donde mismo con los escritores mexicanos, ¿no? Pero
indudablemente, fuera de eso, indudablemente, pues la frontera de la ciudad de Tijuana, ahí Lucero dijo que actualmente estoy en Iowa, pero no, actualmente ya dejé lo de Iowa hace muchos años. Y estoy en Tijuana, donde vivo, regresé a mi tierra y donde me siento más cómodo. Y por supuesto que como un escritor, digamos, basa sus historias en sus propias experiencias, pues mucho de lo que yo he escrito pues tiene que ver con la ciudad y pues la ciudad, yo estoy enamorado de esta ciudad y por supuesto no hay manera de separar Tijuana de frontera, ¿no? Entonces, Ujú. extiendo ese amor hacia todo el concepto de todo lo que es fronterizo. De igual manera, también creo que también no vas muy de acuerdo con la idea de Tijuana como ese tercer espacio o ese no lugar, ¿no? Sino más bien recrear una Tijuana que tiene una personalidad y una fisonomía propia más allá de ser una ciudad de frontera, ¿no? Eh, Más allá de Tijuana, de ser una ciudad complicada por todo lo que acontece en ella, ¿cómo, cómo la conviertes en ese imaginario importante para ti, donde has ubicado alguno de tus relatos, algunas de tus novelas? Pues es que la ciudad que, digo, yo estoy escribiendo, mis pininos de escritura fueron, no sé, como en la preparatoria, ¿no? Y desde entonces, por lo menos tenía muy clara una idea, es que la persona que escribe debe escribir sobre su entorno, ¿no? Ujú, Porque es a lo largo de tu vida nada más eres experto de tu entorno. Alguna gente pues son gente de mundo y pues pueden escribir sobre varios lugares y cosas así, ¿no? Algunos escritores se trasladan, ¿no? Y pueden escribir sobre otros países. Yo, para mí, pues es el lugar en donde ha sucedido gran parte de las experiencias más importantes de mi vida y pues todos mis textos pues hablan de ahí, como digamos, para Carlos Fuentes, la Ciudad de México, para Jorge Ibargüengoitia, Guanajuato, ¿no? ujú. Entonces para mí pues es el centro de mi atención. Incluso cuando he vivido fuera de la ciudad, pues siempre pues escribo sobre lo único que sé, que es la ciudad de Tijuana y su entorno. Ujú. Ahora, hablando de la peculiaridad de la novela, pues una novela polifónica en el sentido que nos combina muchos recursos narrativos, los diarios, las entrevistas, los documentos de archivos policiales, ¿no? Pudiéramos considerar que es una obra posmoderna donde tú como autor exploraste todos estos recursos también con cierta intención, pudiéramos decir, eh, lúdica de buscar nuevas formas de encontrar la estructura de la novela y de plasmar, por un lado, pues un tema que no deja de tener su crudeza, ¿no? Pues sí, definitivamente es una técnica que yo he venido refinando, digamos, a lo largo de los años y que lo puedes ver en otros libros míos. Ujú, Este, yo utilizo la palabra mashup, como se usa mucho para cuestiones de audio, de música y cosas así, en donde se empalman distintos géneros musicales para generar una cosa distinta, ¿no? Y yo, bueno, sí, lo que hago es empalmar de alguna manera también distintos géneros literarios, ¿no? Para crear una obra. Ciertamente, Tijuana Crimen y Olvido es un trabajo que para mí fue como muy, muy experimental. Digamos que me estiré la experimentación que siempre hago, porque la pueden ver en otras novelas mías, como por ejemplo como Oídos de la Mente. Ese tipo de trabajos, digamos que lo estiré mucho más y exploré mucho más lejos esta novela, ¿no? Entonces la idea pues, es darle un sesgo policíaco, y a la vez, pues yo trabajaba, cuando la escribí, me estaba dedicando mucho al periodismo, entonces esa parte periodística, analítica, también la utilicé en la novela, toda la sección de entrevistas, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, en el fondo, todo era un trabajo de ficción, ¿no? O sea, la gente me pregunta, bueno, ¿qué tanto desierto hay en la novela? Pues lo que hay desierto es lo que podría haber en cualquier obra literaria, ¿no? Tantas certezas como ficciones, ¿no?
en el libro, ¿no? Un maestro hace unos meses me preguntó así de boca de jarro si había existido el asesinato, por ejemplo, que se cuenta que sucedió con los años 60 en la ciudad de Tijuana, ¿no? Y pues yo creo que lo decepcioné cuando le dije que no, no, no existió tal cosa, es todo un trabajo de invención, pero para lograr esa invención, por supuesto, lo haces de la manera más realista, y bueno, lo que tiene la novela en particular es que trata de convencerte de que es algo real, y lo hace muchas veces en términos de crónica y de crónica periodística. ¿No? Desde el principio uno entra al prefacio, al prólogo, y está diciendo que es una obra real, que está basada en hechos reales, pero eso lo vemos en el cine, ¿no? De repente vemos películas de fantasmas y dice basada en hechos reales, ya, ¿no? Entonces, pues es el mismo caso. Yo estaba jugando exactamente con la misma idea, ¿no? Que eso mismo se puede hacer también en literatura. También hay casos, por ejemplo, de falsos documentales, ¿no? O sea, no sé si han visto, seguramente los han visto en cine también. Hay uno que me encanta mucho, que es que se llama, que es de los años 80, creo, que se llama Spinal Tap, ¿no? Que es un documental sobre una banda de rock. Y entrevistan a los protagonistas, a los músicos, y ellos cuentan su historia como si fuera todo real, ¿no? Entonces, esa idea que siempre me ha gustado, que son falsos documentales, pues yo de alguna manera pues también crear un falso documental con esta novela. Ahora, uno como lector sabe que hay un anclaje con la realidad y que el autor, por el pacto de ficcionalidad, bueno, estás entrando a ese mundo creado, ¿no? Pero cuando el mismo autor se diluye con el narrador y con los personajes, se enfrenta a un nuevo juego de presentar la historia, ¿no? Entonces, ¿cómo debe interpretarse un libro cuyo autor admite que está mezclando reales y ficticios? O sea, cuando te lo está diciendo explícitamente, porque generalmente esto se hace de manera tácita, ¿no? Se dice que hay referentes reales, o uno como lector busca esas referencias que puedan aludir a la realidad, pero cuando el narrador te lo está diciendo, que esto sucedió en la realidad, y luego, pues lo que falta, pues lo voy a subsanar con cosas que puedo inventar, entonces como que trastoca un poco la perspectiva del lector, ¿no? Entonces, ¿cómo debe de interpretarse este juego que se da en la novela por parte del lector, y con qué intención va por parte del autor? Bueno, pues lo que sucede es que, bueno, esto no es una cosa nueva, ni es una cosa, digamos, que hago yo por primera vez. Uh-huh. En otras novelas también tienen ese simulacro de juego en el que se está contando como una historia real y luego pues resulta que no lo es. Estoy como siguiendo, digamos, la herencia de otros escritores que han dejado por ahí, ¿no? La diferencia, porque, pues, por ejemplo, si ustedes leen, ¿qué les puedo decir? Un ejemplo, ¿no? Si ustedes leen La Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, tiene un tono periodístico y tiene un tono de que parece que el autor entrevistó a gente para contar su historia. Pues no es cierto, ¿no? O sea, está basada en hechos principalmente ficticios, y todo lo que cuenta pues es como una amalgama, y quizás haya cosas verdaderas, pero no la hay. La diferencia es que yo lo estoy diciendo literalmente, pues, ¿no? Muchos... yo digo, toda novela es una obra de ficción, ¿no? Pero yo te estoy diciendo un poco como digamos, la idea de te estoy contando una mentira y te estoy diciendo que es verdad, pero no que deja de ser mentira, pues, ¿no? Entonces vas a entrar al juego conmigo, de eso se trata. ¿Sí? Y si no vas a entrar conmigo, pues espero que lo disfrutes de todas maneras, pues porque no es cierto. Yo te estoy diciendo, sí es cierto, pero a la vez lo estoy poniendo en una obra de ficción en donde las cosas no son ciertas, ¿no? Entonces estoy jugando, soy muy en el sentido como de Borges, pues, ¿no? Yo mismo me incluyo en el libro, ¿no? Me incluyo como
como un personaje, como lo hace Borges, ¿no? Borges lo hace en el Aleph, ¿no? En Ujú. el Aleph aparece Jorge Luis Borges como personaje, pero el Aleph no existe, no es cierto, ¿no? Y esto además también viene de pues también de una larga hilera de escritores que hacemos lo mismo. O sea, esto te puedes ir atrás hasta Dante, ¿no? Dante era un ser humano, era un escritor, pero él nunca descendió al infierno, es decir, no lo hizo, pues es como parte del juego, aunque digamos, Dante lo habrá hecho por otras razones y Borges por las suyas también. Yo lo hice para crear una obra de ficción experimental, ¿no? Ese fue como mi propósito desde un inicio. Ok, bien. ¿Alguien del grupo que quisiera plantear una pregunta? ¿No? Mientras se inscribe Isabel y luego Luis Héctor. Isabel, adelante. Gracias, maestra. Pero justo hablando de esta ficción experimental, parece que resulta como muy verosímil por la situación de violencia de México, ¿no? Por los datos duros sobre los desaparecidos y las desaparecidas, por el olvido precisamente, por el trabajo de los periodistas. Entonces, este eje parece como muy realista. Entonces, mi pregunta es, como yo tuve pesadillas cuando le incendiaron la casa al protagonista, ¿cómo hace él para resistir, ¿no? Como toda esta circunstancia hasta el último momento, sobre qué se sostiene o de qué se alimenta, si todo el tiempo está como en esta, como recibiendo este banquete de impunidad, ¿no? Cotidiano. Uh-huh. Pues ciertamente, bueno, a pesar de que es una obra de ficción en donde el autor declara que muchas cosas fueron inventadas, pues ciertamente es una respuesta a lo que verdaderamente estaba sucediendo en México en esa época, ¿no? Yo, como les digo, trabajaba de periodista y estaba constantemente bombardeado por una situación de violencia que estaba pasando Tijuana en ese momento, que era álgida, ¿no? Y finalmente ese bombardeo, la desaparición de periodistas, que bueno, sigue hasta ahora, ¿no? O sea, la violencia contra periodistas es impresionante. Y en ese momento, siendo periodista, pues a mí me calaba mucho, ¿no? Entonces, ciertamente, toda esa atmósfera es real, ¿sí? Era lo que yo estaba viviendo y cómo lo estaba yo experimentando. ¿Sí? Entonces, con lo que yo jugué fue, digamos, con el envase, con la forma, la estructura de cómo iba a contar esta historia, ¿no? Y lo hice pues de la manera que yo sé hacer, lo que es experimentando con géneros y haciendo lo que les decía yo, que es como un mashup literario, ¿no? Uh-huh. Ok, gracias Isabel. Adelante Luis Héctor. Tu micrófono. Ahí está. Ya. Algo que me llamó la atención de la novela fue que está plagada de como de dualidades, o sea, de que está ya sea Magda y Juan, así de que Tijuana y San Diego, y pues así constantemente, aunque va en las diferentes partes, siempre hay sus contrapuntos. Quería saber de cuál, o sea, qué es lo que buscaba con ese tipo de, bueno, con esos contrapuntos, cuál era el efecto que quería conseguir. Si es que quería conseguir un efecto, claro está. No, la novela es un entrelazado digamos, de muchas historias, y puntos de contacto entre los personajes, ¿no? O sea, yo les puedo decir a ustedes, pues ellos tuvieron una relación, pero si no les muestro yo la relación que estuvieron a través de sus, por ejemplo, conversaciones, de sus pláticas y cosas así, pues ustedes no la van a creer, ¿no? Sí, entonces eso es lo que yo hago a lo largo de la novela, pues pongo cartas que se escribieron, oye, que recursos de toda naturaleza para que quedara bien asentado la relación sentimental que tuvieron ellos, ¿sí? Así como la relación con los otros personajes, ¿no? Esa era como la intención, es dar una... Lo que hace todo escritor cuando está escribiendo una obra de ficción es digamos, darle una forma de que se muestre verídico,
¿sí? Eso lo pueden ver en esta novela como en cualquier otra, ¿no? Y yo todo lo que hice fue simplemente dividirme en los personajes, porque unos pueden decir, bueno, Luis Humberto es Luis Humberto, pero ¿quién es Juan y quién es Magda, ¿no? Y pues yo les digo que Luis Humberto es Juan y Magda también, porque bueno, ahora que me dio la oportunidad, Mónica, de hojear mi libro, porque me acuerdo de todo, lo estaba hojeando y estaba viendo, leyendo unas partes de lo que dice Magda, y lo digo, pues yo estoy contando mi vida a través de lo que está contando Magda, ¿no? Y veo algunas cosas de Juan y veo que él está hablando de los olvidos, cosas que se le olvidan, y yo estaba preocupado también en ese tiempo, porque me sentía yo que mi memoria estaba fallando. Lo que hace un autor siempre es tomar algo personal y expanderlo y exagerarlo. Entonces yo tenía, por ejemplo, estaba muy preocupado de que estuviera perdiendo la memoria yo, de que hay cosas que no me acordaba, y lo exageré hasta sus últimas posibilidades, ¿sí? Entonces le di la oportunidad a Magda de que lo platicara con Juan y que Magda diera sus puntos de vista, que en realidad eran mis puntos de vista, porque yo mismo no creía que se me estuviera olvidando, que estuviera perdiendo la memoria de esa manera. Entonces el angelito y el diablito dentro de mí se manifestaron, digamos, a través de los protagonistas, como uno y otro. Okay. Gracias, Luis Héctor. Lisette, adelante, y luego Toño. Gracias, maestra. Bueno, pues a mí yo valoro mucho este tipo de novelas, ¿no? O de textos que retratan el contexto de México, pero me gustaría aprovechar la oportunidad para preguntarle al autor como a qué principales dificultades se enfrenta un escritor que retrata la violencia en el país, ¿no? Por toda esta cuestión de que a veces se les juzga por ofrecer una visión así de México, o incluso cuando se les ha juzgado que es una cuestión de moda en el norte o de morbosidad incluso. ¿Qué opinión tiene ante este tipo de comentarios hacia las narrativas de la violencia? Bueno, mira, yo no soy muy lector de novelas. Sí sé que hubo un momento en que parece que todos estaban escribiendo novelas policíacas y novelas o una especie como de narcoliteratura. Yo nomás escribí esta. ¿Por qué? Porque me tenía que quitar porque lo estaba viviendo como periodista y me tenía que sacar la espinita también, ¿no? Si ustedes, digamos, analizan mi obra, se van a dar cuenta que esta es como un tipo de novela que es muy distinta a las demás, ¿sí? Pero simplemente, como les digo, quería sacarme la esquinita y quería yo escribir sobre esto. Tenía muchas ganas de escribir a una novela que tuviera la apariencia de ser como policíaca, bueno, o es policíaca o no, por ahí leí una reseña que escribieron hace muchos años en donde dicen que no es policíaca, pero bueno. A mí me parece que pues cada quien escribe sobre lo que sabe y lo que conoce, ¿no? O sea, a mí me parece que por ejemplo, Elmer Mendoza, que me parece un escritor formidable y es un tema en el que se siente muy cómodo y lo hace muy bien, ¿sí? Y creo que vale mucho la pena que lo siga haciendo, ¿no? A mí me cuesta mucho trabajo, yo tengo esta novela policíaca y tengo algunos cuentos que también tienen perfiles policíacos, pero en general yo no me considero un autor de libros policíacos, ¿no? Yo sí me considero un autor de historias que buscan explorar distintos episodios de la vida, ¿no? Eso es más lo que soy, pues, ¿no? Y un episodio de la vida es, obviamente, es la violencia. Tengo un libro de cuentos que se llama Instrucciones para cruzar la frontera, y ahí notarán que a pesar de que cuando uno ve la idea de la frontera, pues uno piensa inmediatamente en la frontera México-Estados Unidos, pero el libro analiza la idea de frontera desde muchas perspectivas, no solamente las geográficas y las socioeconómicas, ¿no? Sino que también se refiere a fronteras entre los seres humanos, ¿no? O las fronteras que que creamos nosotros adentro de nosotros mismos, ¿no? Y en ese mismo libro hay un par de cuentos que sí tratan frontera y sí tienen un sesgo policíaco de violencia, ¿no? Hay un ajusticiamiento, pero no se trata el libro de eso, ¿sí? Curiosamente, la primera edición del libro tenía un hombre con una pistola en la portada,
Pero el libro es mucho más que eso, tiene que ver con emociones, con el ser humano, con psicología, con muchas otras cosas, ¿no? Entonces yo no creo poderme dedicar nada más a uno. Tengo una mente muy despierta que anda explorando muchísimos temas, ¿no? Y de repente si veo una película o leo una cosa y de repente me salta una chispa ahí, no voy a tratar o forzar esos temas así de meterlos con calzador a lo policíaco, ¿no? Yo siempre voy a tratar de hacerlo de otra forma. Gracias, Lisette. Adelante, Toño. Sí, gracias. Buenas tardes. Feliz cumpleaños. Gracias. Bueno, con mis estudiantes les platico siempre que ahora en la actualidad la narrativa precisamente tiende a ser híbrida o tener otros géneros. Y me llama la atención que tú lo mencionas. ¿Me podrías decir cuáles otros géneros son los que tú utilizas dentro de tu novela? Pues, por ejemplo, aquí trabajo, además de todos los sesgos periodísticos, creo que trabajo también la cuestión ensayística dentro de cuando me refiero directamente a la violencia y una, digamos, experimentación, una exploración de la violencia digamos, desde unos puntos de vista ajenos de los personajes mismos. Siempre he buscado la manera de incorporar poesía, ¿no? Estructuras, formas poéticas dentro de lo que escribo. Okay. Y bueno, eso sería, bueno, el teatro, ¿no? Siempre estructuras teatrales también utilizo dentro de lo que de lo que sería prosa, pues, ¿no? Okay. Yo estoy como siempre haciendo la mezcla, Sí. justo, porque también parte de mi inquietud es que no puedo contar una historia de una manera lineal, ¿sí? Siempre tengo que estar como jugando con lo que escribo y busco también que el lector, pues, sea partícipe de esos juegos. Ok. Sí, perdón. Me imagino que también un poco será con los géneros periodísticos. Por supuesto, la crónica, Okay. bueno, ustedes verán que hay toda una sección de entrevistas, ¿no? Eso Sí. es una forma, digamos, de mostrar, y además parece que son Okay. transcripciones de entrevistas, ¿no? Sí, parece que sí estuve con otra persona haciendo el trabajo con una grabadora, ¿no? Ujú. A las personas que Okay. entrevistaba, yo siempre buscaba darles una personalidad propia para que sus Okay. respuestas no sean las mismas, sino que vinieran de voces distintas. Ujú. Incluso algún amigo, por ejemplo, hay un reportero que se llama Pablo Jaime Sainz, y es un reportero amigo mío de San Diego. Entonces, utilizaste el nombre real de esta persona, ¿no? Y luego le encantó a él, porque pues, él no lo entrevisté a él, pero le encantó sus respuestas, ¿no? Como que le parecieron muy suyas, ¿no? Okay. Sí, gracias. Ok. Oye, Luis Humberto, como lector uno se queda muy impactado cuando lee la frase cuando se cruza la línea, ¿no? Que es así como una especie de estribillo que está ahí repitiéndose como un eco, ¿no? Y esto lo invita a entrar en la problemática de la novela, ¿no? Y entonces, en esa experiencia profesional que tú tuviste de periodista y luego como autor y luego cómo involucras a tus personajes, ¿cuándo se cruza la línea? Esa es la pregunta. Sí. Lo que pasa es que esa es la pregunta Ya no ya no para escribirla, sino para tú planteártela, ¿no? Bueno, lo que pasa que la novela misma plantea la pregunta, pero sin poderla responder. Eso para mí era una cosa que me preocupaba mucho en ese tiempo. Pues, me sigue preocupando, pero yo veía, por ejemplo, un escritor como Jesús Blanco Ornelas, aquí en la ciudad de Tijuana, ¿no? Era lamentablemente para él, y digo lamentable porque él mismo se quejaba de ello en sus columnas, ¿no? Cómo tenía que vivir, que no le era posible ni siquiera ir al cine. No podía pasar un día afuera de su casa con su esposa como él hubiera querido, ¿no? Sino que tuvo que vivir los últimos años de su vida resguardado, con guardaespaldas. Era una cosa
Era una cosa muy penosa para él, muy difícil. Y yo lo retraté a él como le cambié de nombre porque lo uso, ¿no? Y Samuel Ordóñez Sí. se llama en mi novela, y es precisamente, es Jesús Blanco Ornelas. Yo creo que ni siquiera él hubiera podido responder a esa pregunta de cuándo se cruza la línea. Él definitivamente la cruzó. Bueno, creo que se arrepintió de haberlo hecho, ¿no? Pero uno nunca sabe, o sea, de repente estás escribiendo notas periodísticas y lo haces como una cosa cotidiana. No sabes realmente qué tanto estás arriesgando el pellejo. Yo toco, por ejemplo, dentro de la novela, la responsabilidad de los editores para cuidar a sus reporteros, porque un reportero no se manda solo, ni se publica todo lo que él escribe, siempre pasa por manos de los editores, ¿no? Entonces, finalmente, el editor es quien decide lo que se está publicando. Y bueno, muchas veces los criterios editoriales, pues van mucho más allá digamos, de mostrar simplemente la verdad, ¿no? O sea, muchas veces lo que se requiere, lo que están intentando los intereses del periódico es vender más ejemplares, ¿no? Y poner en riesgo la vida de un reportero no siempre está no tiene un nivel muy alto, digamos, en la lista de decisiones que tiene que tomar un editor, ¿no? Muchos reporteros que han muerto, uno, pues sí, los ve uno como lo que son, no sé, son, digamos, personas heroicas que se hicieron manifestando sus ideas, a través de lo que escribían. Sin embargo, pues no eran ellos mismos los que publicaban, ni eran ellos mismos los que posteaban la información en redes, ni en cosas así, pues no, había una persona que tomaba esas decisiones, ¿no? Entonces, eso lo considero dentro de la novela, o sea, ¿de qué tanto es responsable el editor? Sí, el editor, que además tiene un punto de vista más objetivo que el del reportero mismo. El reportero, pues, es un soldado que anda en el campo de batalla. En el momento de que entra la historia, el editor no está corriendo ningún riesgo, entonces pueden analizar la nota más fríamente. Eso también lo menciono, porque creo que el editor puede percatarse de cuándo se cruza la línea, digamos, mucho antes de que el reportero lo haga. Ahora, el narcotráfico es así como una especie de entidad que está ahí latente en la novela, ¿no? Pero también es inminente la presencia, pues, de un Estado que le da carpetazo, como también se llega a mencionar, ¿no? Entonces, ¿cómo lograste sortear el nombrar o el señalar, pero haciéndolo con la prudencia escritural conveniente para no cruzar esa línea y entrar en terreno peligroso que luego pudieran afectar tu labor como escritor? Porque obviamente uno como lector pues logra descifrar, ¿no? Todo este ámbito tan corrupto que hay, y todos los personajes y sectores que están involucrados, ¿no? Pues sí, lo que pasa es que yo nunca nombré nombre de nadie, ¿no? Yo creo que la gente se pone en peligro si menciona situaciones, ¿no? O menciona personas, o menciona intereses, de gente que no quiere ser mencionada y que no quiere, digamos, llamar la atención de esa forma. Yo nunca mencioné a nadie, ¿no? O sea, las personas, que son totalmente ficticias. Homenaje a Samuel Ordóñez es un homenaje a Blanco Ornelas, ¿no? Pero fuera de eso realmente no hay nada. Un escritor de ficción realmente no está en la línea de fuego. Para empezar, porque tendría que haber narcos que leen novelas, ¿no? Yo creo que esa sería una especie como, no creo que exista, ¿no? Es una subespecie que yo no creo que exista. Yo no, o no hemos sabido de escritores de ficción pues que sufran secuestros o mueran en situaciones violentas, ¿no? Ujú. Este,
Pero hubo una presentación de tu libro, ¿no? Que se suspendió. Así muy dramática, estaba leyendo. Sí, bueno, sí, claro. Esa es una cosa muy curiosa. Y se las voy a relatar brevemente. En la ciudad de Tlaxcala me invitó el gobierno del estado a presentar esta novela Tijuana, Crimen y Olvido. Un día, y todo iba muy bien, la presentación la presentó muy bien hasta el momento en que hubo, digamos, una ronda de preguntas y respuestas. Y la ronda se extendió a más allá de la novela misma, ¿no? Y se empezó a hablar entre las preguntas, no las respuestas, porque yo era el que estaba respondiendo, yo no sabía mucho sobre el tema, pero entre las preguntas pues se mencionaba mucho sobre un gran problema social que tienen en Tlaxcala, que es la trata de seres humanos, ¿no? Sí. Entonces se empezaron a hacer preguntas duras, o comentarios duros sobre ese asunto, digamos, surgiendo sobre la violencia a periodistas, ¿no? Y en ese momento, pues el director de la Casa de la Cultura, en donde yo me estaba presentando, decidió dar por terminada la presentación, una presentación que, como les digo yo, ya estaba en su etapa final, ¿no? Porque ya era la cuestión ya de los comentarios finales. Y sí, pues básicamente me corrieron a mí, a todo el público de la Casa de la Cultura. Nos sacaron, pero ni siquiera tengan hagan de cuenta que de repente sonó la alarma de De bomberos, incendio. todo el mundo tuvo que salir, ¿no? Salí, incluso fue una cosa muy dramática porque salí de la Casa de la Cultura y ahí mismo me dieron libros para que los firmara porque no los había podido firmar durante la presentación, y salió una persona ahí y me dijo que no podía estar parada dentro de la Casa de la Cultura. Fue muy dramático. Y ahora lo veo como algo cómico, pero entonces pues sí, fue una cosa así digamos, de abuso de poder, ¿no? Y de intolerancia, sobre todo de intolerancia, porque la gente pues no querían que manifestara comentarios políticos o comentarios que reflejaban la realidad que estaba viendo Tlaxcala dentro de los edificios del gobierno del estado, pues, ¿no? Pero pues allá ellos fueron otros tiempos, no sé si sucedería lo mismo, yo supongo que sí. Ahora. Y otros incidentes que se hayan dado en la recepción del libro, que haya causado algún estupor o alguna reacción digna de comentarse por ese señalamiento, que ha sido muy reiterativo en los últimos escritores. Pienso en el libro de Laberinto, de Eduardo Antonio Parra, el de Luis Jorge Bone, de Toda la soledad, donde se reitera mucho ese de luchar contra el olvido. O sea, esa consigna, ¿no? De no hay que permitir que se dé carpetazo, que es algo que está muy presente ahí en tu novela, ¿no? Entonces creo que es algo donde ha tenido mucho eco en otros escritores, esa intencionalidad de que hay cosas que acontecen, que no hay que darles el carpetazo de que no pasa nada, sí pasa nada y a veces no se hace nada, pero no por eso se tiene que olvidar, ¿no? Entonces, en tus intervenciones, por ejemplo, en la Semana Negra de Gijón o en otros foros que haya habido alguna reacción digna de mencionar que quisieras compartir. Y ahorita vamos contigo, Luis Héctor. Pues lo que sucedió en Tlaxcala, digamos que fue una cosa tan fuera de serie, ¿no? Digamos, una muestra tan tajante de intolerancia que no hay otra que pueda superarlo, ¿no? Para nada, tanto las entrevistas que hice cuando la novela empezó digamos, a distribuirse, así como otras entrevistas que tuve dentro y fuera del país, no, ninguno, no salió, no surgió nunca nada similar a eso, ni siquiera remotamente parecido, ¿no? Siempre se me trató con un tema de respeto. Por supuesto que las entrevistas, como el tema era candente, y la novela aborda el tema del narcotráfico, ¿no? De alguna manera, por supuesto que las entrevistas iban sobre eso, ¿no? Y todos querían saber, pues, mi opinión, lo que yo pensaba sobre lo que estaba sucediendo en Tijuana, lo cual, bueno, en su momento, pues, lo externé, ¿no? Pero nunca pasó más allá de eso, ¿no?
Ok. Luis Héctor, adelante. Bueno, nada más ahorita que están mencionando el tema con eso de los incidentes, me acuerdo de dos que, o sea, para que ilustren de esa situación con... El primero es con un escritor sonorense que se llama Gerardo Cornejo, que tiene una novela, bueno, él ya falleció, escribió una novela que se llama Juan Justino Judicial. Y en la edición que yo tengo viene al final, así como que cuenta una anécdota de que pues, la novela trata mucho del tema del narcotráfico en los años 90, eso fue publicado en los 90. Y decía que pues que alguna vez él vivía así como que en una zona, o sea, cerca del Hermosillo, pero vivía así como que en las afueras. Que una vez llegó así como que estaba en su casa y que yo llegué así como que todo el convoy de camionetas, así de camionetas negras, muy estereotípico todo el show, pero que en lugar de que, o sea, como que lo que pensó es, no, ya valí, ya vienen acá por mí para desaparecer, pero no, que llegaron así como que con las hieleras con cerveza, hicieron carne asada, así como que al narco que leyó y que se sintió identificado le halagó mucho que alguien escribiera sobre todo eso. Esa es una. Y la otra la contó Martín Soler, la ha contado varias veces, que es cuando sacó la novela de Nomán de Flores, que es que trata todo el tema de los Zetas en Tamaulipas, en Tampico específicamente. Decía que en una presentación le tocó pues fue la presentación y todo, y cuando ya fue lo de la ronda de preguntas, como que se acercó un tipo acá de aspecto sospechoso, y lo único que le preguntó es que si decía nombres. Y pues Martín Soler dijo que no. Ok, no hay bronca. Entonces, por eso lo que dice Luis Humberto tiene mucho, o sea, de que pues realmente a esa gente no les interesa así de... Para empezar, quién sabe si se enteren porque... Y si hablamos ya de las autoridades, pues es todavía más, yo creo que esos todavía menos leen. Entonces, en ese sentido, no creo que haya mucha bronca que un escritor de ficción trate esos temas. Sí, eso no quita la paranoia que vive, porque cuando uno está escribiendo, uno está tan metido en la historia que está contando, que pues sí, yo pues sí recuerdo perfectamente momentos de temor, ¿no? Porque bueno, yo digamos, me meto en el mundo de la vida de los personajes, ¿sí? Entonces yo busco de alguna manera sentir lo que ellos están sintiendo cuando Magda siente ese miedo, yo para poder describir ese miedo, yo tengo que sentirlo de tal manera, ¿no? Y eso no se quita con no te puedes bañar y quitarse, pues no sé, a pesar de que lo estás inventando, no se quita así nada más y sales a la calle y pues sí sales con esa paranoia y ese temor. Yo no dudo que Gerardo pues haya sentido lo mismo, pues, ¿no? También, ¿no? Es como difícil, pero ciertamente creo que los narradores estamos pues del lado más tranquilo, ¿no? De la vida salvaje. Pues por más Sí. que hablemos de ella, pues creo que estamos bien resguardados mientras la gente no lea. Y sí. Ahí tenemos una prueba fidedigna de que sí hay uno que otro elemento de la subespecie que por lo menos se acerca, si no a los textos, a las presentaciones de libros. Adelante, Lalo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, maestra. Gracias, maestro Crossway. En un interés de saber un poquito más sobre la creación literaria y sus métodos, quisiera preguntarle sobre lo fragmentario que tienen sus narrativas más largas. Pienso que es un elemento recurrente en su narrativa desde El Gran Pretender, luego en Nidos de la Mente, en Aparte de mí este cáliz, y ahora en Tijuana, Crimen y Olvido. Existe como un interés por encontrar esas áreas liminales de los personajes, pero muy desde dentro. Y siento, no sé si me equivoqué, tal vez me pueda corregir, que en esa intención se va mucho a momentos particulares de su destino, o su devenir, o su vida, como le queramos decir. Momentos muy particulares que hace que las novelas se conviertan como en una colección de momentos o de episodios que a veces pueden ser muy cortos, ¿no? Como en ellos que hay capitulitos o subcapítulos de una página o de media página. Entonces, en ese sentido, maestro, ¿cómo selecciona, cuál es en sí el criterio para decir, estos son los momentos que quiero narrar y para mostrar sobre mi personaje? Pues mira, qué bueno que notas eso, porque a mí me gusta mucho hablar sobre ello. Yo creo que esa visión fragmentaria que tengo, yo la atribuyo a una cosa de infancia, ¿no?
mi mamá y yo vivíamos solos, nada más era ella y yo, y ella se iba a trabajar y pues quedaba yo muchas horas en la casa. No había internet, pero lo que se veía era televisión. Entonces, lo más cercano a esta idea, después hice como fragmentación de textos, es el estar cambiando de canal en la televisión, ¿no? El que tener el control. Y más cuando tienes un control remoto, en mi televisión, en mi colonia fue la primera televisión con control remoto, fue la mía, ¿no? Entonces, desde muy pequeño yo estaba dándole clic, clic, el famoso zapping, tas, tas, tas. Ves algo y no te gusta y pasas, ves algo y no te gusta y pasas. Yo creo, al menos yo, he reflexionado sobre ello. Yo creo que eso marcó mi manera de narrar, ¿sí? Porque por más que me quiero extender, de repente hay una sensación de que siento que yo lo debo, me extiendo, pero siento que debo de cortarlo en 2, 3 partes, que creo que de repente siento que estoy como hablando distinto, ¿no? Ahora, siento que estoy hablando demasiado a veces, es lo que trataba de decir. Y entonces como que si yo aplico tijera, ¿no? Entonces, ya como que ya lo hago, a veces lo hago consciente, a veces inconscientemente, ¿no? Y además que yo recurro mucho a algo muy similar a la edición cinematográfica, ¿sí? En el que escribo esos momentos, y escribo muchos más, igual que cuando estás editando una película, muchas cosas quedan fuera, ¿no? Sí, yo, por ejemplo, me gusta mucho jugar con el armado, ¿no? Por ejemplo, si tú pones una novela mía como Oídos de la Mente, toda escrita en pedacitos, yo me acuerdo haberlos escrito todos y luego haberlos impreso y ponerlos así sobre la cama y sobre el piso y cosas así, para ver de qué manera los podía cambiar. Y eso es muy similar a lo que es en la edición cinematográfica, ¿no? Que tomas los pedazos y los pones antes, después, a ver cómo funcionan mejor, ¿no? Y eso es justamente lo que hago, y lo hago no solo en novelas, lo hago en cuentos también, ¿no? Voy como reuniendo pedazos, y muchos no entran. Hay una edición, la edición de Tusquets de Oídos de la Mente, precisamente incorporé, pero no al cuerpo de la novela, sino como un apéndice, todas las partes que me habían sobrado de la primera edición de la novela, ¿no? Ahora sí que como lo que hacen también en las películas, ¿no? Que es el DVD, que incluyen los cortes finales o cosas así, o algunas escenas omitidas, ¿no? También lo hice de esa manera. ¿Cuáles incluyo y cuáles no? Pues depende de la historia y de lo que yo siento, ¿sí? En muchos casos es una cuestión instintiva, ¿no? Así que digo, esta sí y esta no, porque esta sí, esta no, simplemente porque siento que esta debería estar adentro, ¿no? Entonces es una cuestión es un criterio muy subjetivo en ese sentido. ¿Qué de qué meto y qué dejo afuera? Pues quién sabe, ¿no? Les digo, Muchas gracias. un secreto, por ejemplo, de Tijuana Crimen y Olvido. Ya ven que viene una cronología en Tijuana Crimen y Olvido. Bueno, por un lado, pues le da mucho más veracidad. Pero yo no escribí esa cronología con la intención de darle veracidad. Y la escribí para no hacerme bolas, ¿no? Porque la historia cambia y brinca tanto de un tiempo a otro que dije, si no tengo yo esta cronología, no, no, me voy a hacer bolas, mucho más de las bolas que se va a hacer el lector, tratando de desentrañarla. Entonces la tenía permanentemente junto a mí para saber lo que iba a estar haciendo, y al final decidí, bueno, pues la voy a incluir, si ya la tengo aquí, la voy a incluir dentro del libro. Ahora, las entrevistas mismas que vienen ahí fue un ejercicio porque a mí me resulta muchas veces que estoy manejando un personaje dentro de una historia y decido escribir otro texto de una manera para que el personaje se exprese por sí mismo, ¿sí? De tal manera que yo pueda como explorar el personaje, pero afuera de la historia misma. Entonces, un monólogo de este personaje. A ver, aquí aparece esta historia contada con este personaje, lo voy a sacar de la historia y voy a escribir un monólogo, a ver qué tiene que decirme. Yo manejo mucho la idea de que uno, a pesar de que los personajes están dentro de uno mismo, uno los puede extraer y verlos desde lejos y darles vuelta, y uno les puede hacer preguntas. Eso también fue una manera de recrear, manejar los personajes, explorándolos a través de una entrevista. Al principio no era la intención incluirlos en el libro. Al principio simplemente era una exploración externa de estos mismos personajes. Al final, pues decidí también incluirlo, ¿no?
Pero yo cuando estoy escribiendo un texto largo, sobre todo como para que las ideas me resulten más claras, yo entablo estos diálogos imaginarios con los personajes, ¿no? Y sí me doy cuenta que descubro muchas más cosas de lo que quería contar a través de lo que ellos, entre comillas, me dicen, pues, ¿no? Porque obviamente soy yo, ¿no? Pero este diálogo me sirve como un recurso de invención. Yo los personajes, por ejemplo, me estoy bañando y los estoy oyendo hablar como si fuera como una especie como de esquizofrenia. Estoy empezando, los escucho, ¿no? Y ese me parece a mí un momento óptimo, porque ya lo que los empiezo a escuchar hablando entre ellos mismos, me doy cuenta entonces que es el momento en que tienen que hablar ahora sí ellos, enfrentarse pues ya en la hoja de papel. Oh, qué interesante. Bien. Una última pregunta por cuestiones de tiempo de alguien que quisiera plantear. ¿Sí? Luis Héctor. Y a Daurida. Ok. Bueno, esto tiene que ver más con la cuestión de escritura. Yo también soy narrador y me pasó, por ejemplo, yo antes escribía pues muy lineal, así era la historia de principio, así cronológicamente y todo. Y cuando leí los errores de Revueltas, me fijé que utilizaba mucho el recurso de los flashbacks y se me hizo interesante incorporarlo. La pregunta sería en su caso, ¿cuáles autores así como que digamos que son debió o digamos lo influyeron para hacer este juego así como que experimentación con la forma, ya sea con los capítulos cortos o con la... Bueno, ya mencionó que una de las influencias es el cine, pero pues me imagino que también ha de haber autores que de alguna manera le influyeron al menos en esos aspectos formales. Sí, por supuesto. Yo, digamos, me gusta mucho leer autores que experimenten con la forma. Sí, para mí, mi principal influencia como escritores mexicanos fue con José Agustín, con Juan José Arriola, sobre todo Juan José Arriola, una novela que se llama La Feria. Es una novela fragmentada. Sí. ¿Sí? Esa para mí fue una gran influencia, digamos, para después escribir mi novelita esta de El Gran Pretender. ¿Sí? Entonces, ustedes lo van a ver ahí, nomás que Juan José, el maestro Arriola, lo hizo en ese libro y luego ya no lo hizo tanto, ¿no? Sin embargo, yo de alguna manera lo que hago es evolucionar eso. ¿Sí? La manera también ciertos ejercicios de experimentación que realizó José Agustín, también yo los evolucioné y los seguí usando. ¿Sí? Mucho más allá de lo que leía. Ahora, la fragmentación, como les estaba yo diciendo, creo que se dio por el lado de cuando estaba sapeando con el control remoto de niño, pero luego me lo encontré en otros autores. Hay un escritor norteamericano que se llama Barry Gifford. ¿Sí? Es para mí, a mí me encanta. Se llama Sailor's Holiday, porque, bueno, yo leo mucho en inglés, ¿no? Y van a ver que es exactamente lo que yo hago. Tiene una perspectiva y una forma de armar historias de una manera fragmentaria. Yo tuve la oportunidad de conocerlo y le dije, oye, es que yo escribía como tú antes de conocerte, ¿no? Entonces vi que teníamos esos puntos de contacto. Otro escritor que yo considero muy experimental es, por ejemplo, el brasileño Rubén Fonseca, ¿no? En donde sus párrafos son una línea, ¿sí? Igual como los míos, ¿sí? Pero luego llegamos como él, bueno, lo hizo antes que yo, pero antes de que yo lo descubriera, ¿sí? Entonces, como le digo, a mí me gusta decir que lo que yo hago no es nuevo, ¿sí? Viene una trayectoria, ¿no? Viene de un camino recorrido durante muchos años atrás. Hay un escritor norteamericano formidable que se llama Donald Barthelme, muy, muy experimental, de jugar mucho con la forma, estructuras, meter gráficos, meter dibujos. De repente él dibujaba su mano así y la metía en la historia que estaba contando, ¿no? La parte de la hoja negra, la hoja negra de Tijuana Crimen y Olvido, esta la tomó de José Agustín, ¿no? Hay un momento en una de sus historias, en una, no sé, bueno, novela, en un cuento, ahorita tendría que revisarlo aquí entre mis libros. La tumba, ¿no? En donde decía blackout y ponía, ¿no? Porque se desmayaba al final el personaje, ¿no? Pues yo lo tomo de ahí, pues, ¿no? También, ¿no?
el hecho de numerar párrafos, ¿sí? También lo he visto a Donald Barthelme hacer eso, poner incisos, balear, que es una cosa que se ve muy poco en una novela, ¿sí? O sea, me refiero a poner los puntos para destacar lo que se está diciendo, pues yo lo hago también, porque me gusta mucho jugar con la gráfica. Ok. Gracias. Ada. Sí, gracias, doctora Mónica, por permitirme este espacio, estar aquí de invitada. Muchas gracias. Una pregunta rápida aquí al maestro Luis Humberto. Cuando se habla de una narrativa con muchas apelaciones al lector y que está también incorporando una serie de juegos gráficos y también juega con el silencio y la fragmentación, creo que implícitamente está apelando a un lector de acompañamiento, ¿verdad? Una especie de cómplice, evidentemente, en esa reconstrucción o en ese despertar a la vida del texto o de la novela. Yo preguntaría como un poquito en el sentido también como lector de usted, ¿cuál sería este lector, digamos, de generación escritural que imagina que viene en los próximos años? O dicho de otra manera, ¿cuál sería ese lector de nuevo cuño eventualmente que se estaría alentando a través de la producción narrativa de pues, los autores que, como usted, tienen esta necesidad, ¿no?, de apelar mucho al, digamos, al movimiento del lector, una posición activa en todo momento? Con la idea de lector, yo tengo desde hace muchos años un taller de narrativa, un taller literario. Y yo siempre les hablo del lector. Como que hay esta idea, y porque muchos escritores lo han dicho, que el lector no debe de importarte cuando estás escribiendo, ¿sí? Entonces yo les digo a la gente en mis talleres que el lector, pues ¿cómo lo podemos ignorar si existe? Y si no existiera, pues entonces tampoco existiríamos nosotros, ¿no? Pero bueno, ¿quién es el lector ideal? Porque yo constantemente en mis comentarios a cuento me refiero al lector, ¿no? Entonces, ¿quién es ese lector? Bueno, obviamente, porque cuando es el bueno, ¿a quién me estoy dirigiendo? ¿No? El lector ideal o al lector al que me estoy dirigiendo, de alguna manera es un desdoblamiento, ¿sí? Soy yo estoy escribiendo para Luis Humberto, ¿sí? Porque lo que yo escribo solamente le gustaría a él. Entonces tengo este lector al que yo me estoy refiriendo, entonces no puedo ignorar a ese lector, ¿sí? Ese lector está siempre presente. Ahora bien, el lector es un lector ideal que cada quien debe tener, ¿sí? Debe de todo, cuando estás escribiendo, siempre te debes estar dirigiendo a alguien, ¿no? Digamos que el único que no pensaba en lectores era Kafka, que le dijo a su mejor amigo que quemara sus libros. ¿Pero por qué se lo dijo a su mejor amigo? ¿Por qué no se lo dijo a un enemigo? ¿No? Porque su intención también era dejar un legado, pues, ¿no? Yo tengo este ideal de lector que es Luis Humberto y toda la gente que tiene intereses similares a los de Luis Humberto, ¿no? Por fortuna me he encontrado, por ejemplo, con una novela como Oídos de la Mente, que a la gente le encanta, ¿no? Entonces llegué a la conclusión, caray, entonces lo que yo estoy diciendo a lo mejor le cae bien también otras cosas. Hay mentes allá afuera, más allá de mi escritorio, que tiene ideas similares y tiene los mismos gustos que yo, ¿no? Entonces esa gente es la que escribo, la gente que tiene los mismos gustos que yo. Estoy apelando, para mí el lector es un personaje, finalmente es quien tiene la idea definitiva de lo que uno escribe, quien se va a formar esa idea, ¿no? Le digo yo a la gente de mi taller, yo le dije, nunca dejen abiertas ambigüedades que el lector podrá interpretar a su manera, ¿no? Ustedes dejen la historia claramente lo que están diciendo, lo que están pensando, porque después, ya que terminan, pongan ese punto final, se imprima, se postee, lo que hagan, pues los lectores creerán o imaginarán lo que gusten. Lo que nosotros hacemos como escritores es guiar a esos lectores, ¿sí? Para que lleguen a una conclusión similar a la del escritor. Pero nada más se puede apelar a eso porque finalmente el escritor es un ideal, ¿no?
O sea, porque nunca llegamos a ellos. De vez en cuando se acercan personas, o tengo yo oportunidad de platicar con gente con ustedes que por lo menos ha leído un libro mío, ¿sí? Lo cual a mí me da pues mucho gusto, pues, ¿no? Pero la mayoría de esos lectores uno nunca sabrá lo que pensaron. Si no le gustó el libro, pues a mí me gustaría saber por qué también, ¿no? Vamos a platicarlo, echarnos unas cervezas, ¿no? A lo mejor llegamos a acuerdos inesperados, ¿no? Mientras tanto, el diálogo con el lector, pues ni modo, por lo pronto es un monólogo, mientras uno no se encuentra con los... Sí, simplemente es una persona, el escritor es una persona parada en una esquina, hablando con un megáfono su verdad. Y los lectores son la gente que pasa y lo escucha, pero pues uno no sabe que nada de ellos. Ok. Gracias, Ada. Bueno, Luis Humberto, pues en atención a tu tiempo, te damos las gracias. Va a ser un espacio de 1 hora, nos hemos pasado unos minutitos, pero ha sido una charla muy, muy agradable, muy interesante, conocer las perspectivas de autor y hacerte recordar algunos momentos de lo que fue la escritura de esta novela y algunos momentos vividos en torno a los hechos que de alguna manera han sido relatados aquí. De nueva cuenta nuestro agradecimiento y pues bueno, un aplauso virtual por parte de todos nosotros, muy contentos de haberte tenido aquí con nosotros. Y al resto de los integrantes que nos acompañaron, pues agradecerles su compañía. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Si tienen cualquier pregunta, yo estoy en Facebook. A mí me gusta platicar. Creo que soy una persona accesible. De vez en cuando, a veces me escriben para preguntar, oiga, ¿cuál es la diferencia entre la crónica y el ensayo? Entonces dije, bueno, pues oye, quién sabe quién se me lo estará preguntando, pero yo doy mi opinión así, porque pues, a mí me gusta platicar el tema. Contar historias es el tema que más me apasiona, así, simplemente, ¿no? Y es lo que por eso he podido mantener mi taller a lo largo de tanto tiempo, porque es lo que hago, hablar del arte de contar historias. Pues muchas gracias a ustedes y Mónica por darme esta oportunidad también. No, al contrario, un gusto y bueno, que nos siga sorprendiendo con nuevas historias, que aquí estaremos como ese lector que agradece el que nos involucres en esos juegos de narración que sigas creando. Gracias. Bueno, hasta luego. Adiós. Bye. Saludos, Lalo, saludos. Luis Héctor, nos vemos.